Pocas veces hemos visto una selección nacional que haya tenido tanta influencia de los medios de comunicación como la nuestra. Un equipo totalmente gobernado por empresas y consorcios jamás va a representar el sentir de un país. Y es más, estas empresas se han dedicado a engañar a la gente con una venta desesperada de humo y ha arruinado los sueños y esperanzas de muchos jugadores que verdaderamente merecían vestir los colores nacionales. La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 refleja de forma perfecta los vacíos y las trampas que aún presenta nuestro fútbol. En este video hablaremos de una campaña muy tortuosa en las eliminatorias a Sudáfrica 2010 y recordaremos el acostumbrado fugaz paso mexicano en los mundiales. Comencemos. Antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones. Tenemos una gran variedad de videos que les pueden gustar. Si quieren profundizar un poquito más sobre la nefasta realidad de nuestro fútbol, pasen a ver este video. Ahora sí podemos continuar con la historia de hoy. El inicio de este viaje hacia tierras sudafricanas tiene lugar en el año 2007. Una leyenda del fútbol mexicano como lo es Hugo Sánchez llegó al banquillo nacional para consolidar una generación capaz de llegar al más alto nivel. Las expectativas eran bastante altas y de hecho aún estábamos ilusionados con los elementos juveniles que levantaron la Copa del Mundo Sub-17 en Perú y que en ese momento sonaban como el recambio que marcaría un antes y un después. Sin embargo, toda ilusión se fue diluyendo con el paso del tiempo. La primera antesala de cara al proceso eliminatorio fue la Copa Oro 2007, de lejos una de las más difíciles que México ha jugado en toda su historia. La selección mexicana fue emparejada en un grupo que para muchos podría parecer una broma, pero en realidad nos costó demasiado superarlo. Las escuadras de Cuba, Panamá y Honduras fueron los rivales de turno para el Tri. En la ciudad de Nueva Jersey, nuestra selección arrancó con una victoria bastante apretada frente a una Cuba que suele sufrir con la deserción de sus jugadores. México, con bastante trabajo, pero manteniendo su superioridad en cancha, logró los primeros 3 puntos de la Copa. Vamos a ver si aquí el Bofo saca centro, Jared, la pelota está en el fondo, se empató. Fonseca for Batista at halftime. Fonseca, the rip, the rebound for Castillo. And Mexico leads it 2-1. It's time to get shirtless. El encuentro entre hondureños y mexicanos fue uno de los más peleados de toda la Copa Oro. Jamás olvidaremos la escena en donde Samuel Caballero intenta intimidar y sacar de sus casillas a Cuauhtémoc Blanco. Los catrachos nos derrotaron por 2-1 y el margen de error se redujo bastante. Déjalo en paz. Y vuelve a tomar su vuelo Cuauhtémoc. ¡Qué carrera! Cuauhtémoc va, Blanco. ¡La pelota está en el fondo! ¡Cuauhtémoc Blanco! Sale Osvaldo, la pelota adentro, gol. Gol, 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 gol. Bien Honduras en la triangulación para volverse a meter al área de México. El remate, gol. Gol. México, con muchas dudas por detrás, cerró la fase de grupos con una victoria de 1-0 sobre los panameños en la ciudad de Houston. Los ánimos en el partido se caldearon de sobremanera, pero el primer objetivo se había cumplido. Con Blas Pérez y de apoyo Torrado, viene el servicio, primer palo. México se colocó segundo con 6 puntos de 9 posibles, y a partir de ese momento, México se veía en la obligación de reencantar a la gente y demostrar su mejor nivel. Manteniéndose en la ciudad de Houston, México la sufrió bastante para derrotar a una escuadra tica que había colocado toda la carne en el asador. Un resultado muy triste y agónico de 1-0 nos puso en semifinales. El Bofo ya, buen servicio, ya pasó Osorio, saca el centro, le tiene Jared, la pelota está en el fondo. Ahora sí, Jared Borghetti, haciendo el gol, en una buena. Muchas personas verán este partido como una fuente inagotable de memes, pero es la realidad de nuestra CONCACAF. México se enfrentó a nada más y a nada menos que a Guadalupe. Los caribeños nos pusieron contra las cuerdas en varios momentos del partido. No fuimos capaces de demostrar jerarquía y apenas en el segundo tiempo cayó el único gol mexicano del partido. La eterna final entre México y Estados Unidos se jugó en la ciudad de Chicago. Nos ilusionamos demasiado rápido con la apertura del marcador en la agonía del primer tiempo, y eso sin duda fue la oportunidad perfecta de los estadounidenses para volcarnos el partido por 2-1. La Hugo Sánchez acababa de sufrir su primer gran fracaso. Ejecutor, pero Osvaldo es buen detenedor, viene Donovan. ¡Gol!
¡Qué cañonazo! ¡Qué gol! ¡Qué bárbaro! Es un golazo impresionante. Días después de haber sido derrotados por los Estados Unidos, a México le tocó un desafío mucho más serio e importante, la Copa América 2007. Ahí debíamos demostrarle a los sudamericanos que nuestra selección podía competir al más alto nivel. Y para ser sincero, la sensación que me dejó esa selección mexicana fue bastante buena. México fue emparejado con las escuadras de Brasil, Ecuador y Chile. El grupo representaba un grado importante de exigencia y la selección debía estar a la altura de las circunstancias, en vista de la historia y del prestigio que goza la Copa América. El encuentro entre Brasil y México fue uno de los más emocionantes y de hecho nuestra selección mostró actitud y ganas de triunfar. Pocas veces me ha tocado ver un partido tan perfecto de nuestro equipo nacional, al someter con claridad a la siempre poderosa Canariña. Un 2-0 nos puso a soñar. Pueden hacer cosas distintas, vemos aquí a Neri. Neri, gran jugada. A ver quién le pega. Ramón. ¡Gol! El segundo. Y ahora sí. Cuidado. Brasil está perdiendo por dos y no es fácil una reacción. El segundo encuentro se jugó en la ciudad de Maturín frente a Ecuador. Los mexicanos supieron llevar el dominio de las acciones y una victoria de 2-1 los puso en automático en la siguiente fase de la Copa América. Al principio, a lo mejor ligeramente incierto, más o menos parejo el partido, pero en la medida que fue avanzando, sin caer en la brillantez, y estoy totalmente de acuerdo contigo, México trabaja. Pero bueno, esto es lo que tiene Cuauhtémoc. Claro. A Cuauhtémoc hoy en día tampoco se le puede pedir que tenga un ida y vuelta o que busque recuperar. No, ya no. Y ni siquiera son... Pero un tiro Pero libre, sigue manteniendo la calidad en este tipo de servicios, ¿no? Dejó prácticamente a solo para el cabezazo a Brasil. En la ciudad de Puerto La Cruz, México se midió frente a una selección chilena que tenía más asados comidos e infames apariciones en CQC que partidos ganados. Un muy aburrido empate a 0 goles nos puso como líderes del grupo con 7 puntos. Hasta este punto de la historia, las cosas parecían mejorar para México y de hecho, aquel equipo convencía bastante. Tiro libre para Chile, remata Rodrigo Tello, responde muy bien el arquero Ochoa. Nuevo tiro libre para Chile, se prepara Rodrigo Tello, va a levantar el centro, directo al arco. Va a levantar el centro, directo al arco. A las manos de Francisco Ochoa, el guardameta mexicano. Va Gonzalo Pineda, se prepara. Sale el tiro desviado. Se prepara, coloca el balón totalmente desviado. Iturra buscaba el arco mexicano. Lleva el balón a Arce, pasa para el Bofo Bautista, dispara. En la ronda de cuartos de final, el mariachi se escuchó en toda Venezuela y apagó por completo las arpas paraguayas. Como había dicho, pocas veces vi partidos de tal genialidad por parte de nuestra selección. No solo derrotó con categoría a Paraguay, sino que lo humilló con 6 goles. La locura era total y llegábamos con la ilusión de dar el golpe sobre la mesa, frente a una selección que siempre ha sido una pesadilla para nosotros, Argentina. La técnica en el golpeo de balón, tratando de manejar el momento de tensión. Viene Neri a gol. Su inicio en esta Copa América. ¡Arce! ¡Gol! ¡Arce! 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 Cuauhtémoc. ¡Gol! ¡Cuauhtémoc! ¡Bravo! Queríamos cobrarnos la venganza frente a aquella albiceleste que nos dejó con el alma partida en pedazos en el Mundial de Alemania 2006. Sin embargo, Argentina nos metió un soberano baile y nos terminó derrotando por 3-0. Solo nos quedaba jugar por el premio de consolación por el tercer lugar. ¿Qué vas a hacer, Román? Román, tiro centro para Heinze. Berlío, la pinchó.
Acaba Riquelme. Román. Señores, hay tiro libre para México. Va a terminar, va a ganar Argentina, señores. Frente a los uruguayos, México mostró una mejor cara a comparación del encuentro anterior. El tercer puesto supo bastante bien considerando el rival al que nos enfrentamos, pero las dudas no dejaban de llegar y las cosas empezaron a complicarse cada vez más. La posibilidad, Maxi saca centro, loco. La pelota va al fondo. Gol de Uruguay. México. Bravo bien aguardado, le hizo la pasada, bravo tiro. Porque esa puede ser buena, guardado. Zorro plateado le pega. Si les está gustando este video, no olviden compartirlo para que más personas conozcan o recuerden esta campaña mexicana. Por otro lado, no está de más invitarlos a este otro video que considero curioso y entretenido. El año 2008 fue un año difícil para la selección mexicana. Para esa época, la de Hugo Sánchez había caído en descrédito total a raíz del mamarracho del preolímpico 2008, en donde aquella funesta generación nos puso en ridículo ante toda la CONCACAF. La tolerancia había llegado a cero y terminaron por despedir a Hugo para el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. El mejor jugador, el portero. Se acaba el partido. Fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano. Lo acabamos de vivir contra un equipo que da pena ajena como Haití. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 comenzó para México en el mes de junio del año 2008. El rival de turno que la selección mexicana tuvo que enfrentar fue nuestro desconocido e inexplorado vecino del sur, Belice. El arranque de las eliminatorias para México fue agridulce al sacar una victoria de 2-0 sobre los beliceños. Las críticas y cuestionamientos no tardaron en llegar por el simple hecho de sufrir y de no golear a una selección casi amateur. Arriba de la barrera y ya está Luis Pérez. ¡De México! Luego Carlos Vela después de que Luis Pérez se había esforzado. Apunta, fuego, tiro. Sabemos que crítica siempre va a haber, ¿no? Y aún metiendo 5 goles, te van a decir que pudiste haber metido 10 y siempre va a haber críticas queriendo lo mejor para México. De poder haber aportado algo al equipo, pero sabemos que no fue el mejor partido de todos, que pudimos haber sacado una mejor diferencia, pero creo que un 2-0 y es bueno y esperemos que se abra más el partido del próximo sábado para poder meter más goles. Si quieren conocer más detalles sobre esta curiosa llave de eliminatorias, no pueden perderse esta joyita de video. Créanme que les va a gustar. Continuamos. En tierras regias, México, cargando en sus espaldas la responsabilidad de demostrar jerarquía, tuvo que definir la clasificación a la última ronda previa al hexagonal final. Mientras que la selección mexicana redefinía las ideas, los beliceños fueron a pasear a lo largo y ancho de la ciudad de Monterrey. Prácticamente nos enfrentamos a un equipo de turistas. Mañana de relajación para Belice, con tiempo para dar un paseo en el Parque Santa Lucía. Ahí no comprendieron por qué el público regio les pedía fotos. Incrédulos aceptaron. Por la tarde, reconocimiento de cancha simultáneo con la cuarteta arbitral canadiense. Fue la última práctica, por cierto, otra vez a puerta cerrada. Siguen con el sueño de remontar el marcador, aunque hoy reconocen que quizás sea mejor para el fútbol beliceño que un jugador logre quedarse en nuestra liga que eliminar a México del Mundial. En el Volcán, la selección mexicana no tuvo piedad alguna en golear y de pulverizar a Belice por 7-0. El partido realmente no sorprende a nadie, la clasificación estaba más que asegurada, pero es aquí en donde comienza un camino realmente difícil para la selección. Enganchó Guardado, el disparo, la pelota desviada, ¡gol! Juega Vela y después ven esta, aquí está el gol. ¡Gol! Busca el centro, va contra Simpson. Engancha nuevamente en 2 oportunidades, desparrama Simpson. Mete un centro, atención, y cuarto gol. ¡Gol! Favorito.
anima Ciña, la toca Jared Borghetti, gira, quiere otro más, sigue Borghetti, el disparo, ¡gol! México fue emparejado con las escuadras de Honduras, Jamaica y Canadá. Por otro lado, aquí se produce una de las mayores vendidas de humo de la historia. La llegada de Sven-Goran Eriksson al banquillo mexicano nos hizo creer que por su experiencia en selecciones de considerable calibre, seríamos la sensación de las eliminatorias y que de una vez por todas llegaríamos al mentado quinto partido una vez estando en el Mundial. Sin embargo, la realidad fue muy diferente a lo que se esperaba, con decir que el señor apenas sabía que México jugaba fútbol. Eriksson es el nuevo técnico de la selección mexicana. Le damos la palabra al señor Eriksson. Gracias. Señoras, señores, buenas tardes. Gracias a la prensa por venir hoy. Espero que vamos a tener una buena relación en el futuro. Ustedes son muy importantes, como son importantes los jugadores y también importantes como los aficionados. Quiero decir gracias a la Federación Mexicana y la Junta de ellos por la confianza que me lo da. El arranque de México en la tercera ronda de eliminatorias mundialistas estuvo marcado por un gran susto que nos hizo pasar Honduras cuando se puso en ventaja por un gol. Sin embargo, todo regresó a la normalidad cuando México selló la victoria por 2-1. Los primeros 3 puntos se quedaron en casa. Sujeten atacantes y defensores. Viene Pavel, Pardo, servicio, pelota que pasa. ¡Gol de México! Manteniéndonos en el Azteca, la selección nacional demostró bastante solvencia frente a su similar de Jamaica. Un contundente 3-0 nos encarriló a una aparente clasificación sencillísima al hexagonal, pero las cosas empezaron a ponerse cada vez más duras. Con Vela, Vela tiene un penal, sigue Vela, atención, viene el segundo gol. En tierras chapanecas se realizó la primera despedida de Cuauhtémoc Blanco de nuestra selección, y qué mejor manera de homenajear al Divo de Tepito que jugar un encuentro eliminatorio frente a Canadá. México se impuso por 2-1 frente al conjunto de la hoja de Maple. Nadie imaginaba que aquí se acabaría la racha de victorias. La necesidad de un centro delantero, ¿no? Bravo que no es nominal, se levanta realmente como Dios. Estaba ahí rascando la mollera, bueno, yo creo que es cosa de minutos, ¿no? 5 que buscan el centro, el remate de cabeza, ¡gol! Capaz de ganar de visitante, bueno, ya lo hizo Honduras, los demás dependían de la parte local y Canadá. Viene el centro, atención con Ali, llegó Ali. Ah, no, está bueno, pero ¿cómo? Para que usted siga la primera, siga diciendo cosas de este muchacho, se levanta aquí y se termina el partido. Culmina el encuentro. Hay que ganar, antes querían. La gente de la selección mexicana, los suplentes le llevan a Cuauhtémoc Blanco una manta que dice gracias Cuauhtémoc, en recuerdo de uno de los más grandes futbolistas mexicanos de todos los tiempos, que anunció de manera sorpresiva esta mañana que se va de la selección
nacional. En la ciudad de Kingston, México no pudo ante Jamaica y por ende se comió la primera derrota de las eliminatorias. Aquel resultado puso en peligro la propia clasificación y era necesario retomar el rumbo en tierras canadienses. Jamaica la ganó Salcido, se la compuso a Fuller, pisa la pelota, le queda a Shelton, ojo con esta, otra vez Fuller, ojo que puede disparar, viene el disparo. Nacional de Kingston. En un momento donde el partido realmente no le pasaba nada, además estaba atacado. México pierde 1-0 en Jamaica. ¿Quién es Teodoro Whitmore? Aquí se lo decimos en TV Azteca. El encuentro entre canadienses y mexicanos fue uno de los más tensos en el sentido en que estaba en juego nuestra presencia número 14 en Copas del Mundo. Cuando todo estaba sentenciado, Matías Buoso, jugador argentino nacionalizado mexicano, puso el tanto de la igualdad. A ver quién lo acompaña, levanta la cabeza, la pide Matías Buoso, y lo van a buscar el centro, va para Matías, es bastante bueno. México estaba vivo, pero el descontento popular era mayúsculo. Habíamos entendido que con esa selección estábamos condenados a sufrir. El cierre de la tercera ronda para México fue un completo desastre, ya que terminó cayendo a manos hondureñas por 1-0, en un escenario tan complicado como el de San Pedro Sula. Nos habíamos salvado de la eliminación, pero había un mar de detalles por corregir de cara al hexagonal final. 4 van buscando, defienden 11 mexicanos, el centro ahora va para 5, han peinado el balón, autogol de Ricardo Osorio. Jamaica a favor de los caribeños. ¡Lárrelo, señor Martinoli! Hay penal para Jamaica, 2-0. Los hombres de Reggae Boys están ganando 2-0. Bueno, ¿y qué gol de Canadá? Estamos. Hay que celebrar nosotros. Hay que celebrar. Por fin tus paisanos hicieron algo, Campos. Les dije, vamos. Estamos en el hexagonal, señoras y señores. Estamos calificados. Muy bien. Se acabó. Honduras derrota 1-0 con autogol de Ricardo Osorio al equipo mexicano. El hexagonal final para México tuvo todo tipo de emociones, que van desde la más absoluta decepción hasta vivir una nueva alegría mundialista. Para esos años, la selección mexicana atravesaba por un vendaval de feroces críticas que terminaron por colmar la paciencia de los propios jugadores. México fue emparejado con las escuadras de Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago. El arranque se produjo en la temida ciudad de Columbus, sede en donde los estadounidenses empezaban a asegurar los 3 puntos con México, y este caso no fue la excepción a la regla. Pudimos haber empezado peor y terminamos por comernos otro 2-0. Se viene ahora sí el cobro, efecto hacia afuera. Buscaba Márquez también, Lando, nos va con el paradón, gol. ¡Gol! Hacia atrás va a llegar Brandi, ¿será que se anima y le pega de ahí? De regreso a casa, los ánimos se caldearon de sobremanera a raíz de las constantes críticas de la prensa y afición. Neri Castillo, quien había brillado en la Copa América 2007, estuvo en el ojo del huracán por haber llegado en condiciones no aptas para entrenar. El jugador perdió los papeles y, al estilo de Marcarian, arremetió contra las críticas de la prensa. Pero en primera, ¿cómo? Entonces por eso mismo con mucho respeto te lo digo, con mucho respeto, pero por más de que me critiques o no, me da lo mismo, sé las cosas que hago bien. Yo te estoy diciendo que te respeto, que lo único que de la manera
de que hablan sin saber las cosas que están diciendo. Como por ejemplo que llegué tarde, que estaba ¿Informa usted que el vuelo en el que lo fuimos a esperar? ¿Sí? Fue informado por la federación. Entonces habla con ellos, no me digas que yo estaba en otro lugar. Si tú solo lo estás diciendo que te lo informó la federación, porque aquí en las preguntitas y todo, hablas y fuera de cámara, tienes que decir las cosas, di aquí las cosas que hice fuera de cámara, ¿entiendes? Lo tienes que tener para decirle, o sea, no me digas una cosa afuera y me dices otra cosa aquí. Yo no estoy caliente, ni enojado ni nada, sino que te lo digo la cosa de frente, ya está. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. Tú siempre te vas a quedar aquí en México. Al margen de lo ocurrido en aquella rueda de prensa, México enfrentó a Costa Rica en el Estadio Azteca. Una victoria de 2-0 sobre los ticos pudo maquillar un poco la crisis que se estaba viviendo en la selección. Era necesario despertar para evitar un soberano papelón en las eliminatorias. Bravoso la quiere, Bravo, y viene. González, Bravo, gol. Ahí va Pardo. Y esta excelente oportunidad. Pavel, gol. En San Pedro Sula se volvió a vivir la misma historia, ya que México perdió por 3-1 frente a una escuadra catracha totalmente decidida a humillar y a exponer a la selección. La era de Sven-Göran Eriksson había terminado con este infame partido. En su lugar llegó el Vasco Aguirre para intentar sofocar las llamas. Atención que vienen los catrachos. Parecía mano, llega. Gol de Honduras. ¡Qué golazo metió Pavón! Es para Pavón, que bien la bajó. Atención, llega Turcios, el panzón, el disparo. La tocó el panzón y Costi hace explotar el partido. 3-0 se decreta la historia. La selección azteca. Eric Castillo, viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Jugando aún como visitante, a México le tocó enfrentar a El Salvador, en medio de un ambiente tenso y caldeado. Las provocaciones fueron el ingrediente principal para hacer de este partido uno de los más difíciles de enfrentar para México en ese hexagonal. Los salvadoreños se llevaron la victoria por 2-1. La era Aguirre no había comenzado bien, pero sin embargo, aquí se terminaron las derrotas para México. Otra vez Celaya, rincón de la cancha, será complicado, no se quiere salir, lo hace bien. Vaya en cara, sigue Celaya, qué jugador, sigue Celaya, piden falta, no hay nada al rebote, le queda a los salvadoreños, gol. Gol del número 6, Martínez. Cuauhtémoc, viene Di Cuauhtémoc, gol. Gol. Se prepara el Conejo Pérez en el fondo. Gol del Salvador, 2-1, ganan y quedan 5 minutos. Hablamos de un especialista como Blanco, del otro lado Quintanilla lo hace igual. La verdad es que no tenemos ánimo de revancha, no tenemos esa sensación de venganza, pero sí tenemos memoria, Y en esta memoria, en estos últimos momentos, vivimos recuerdos de lo que nos pasó allá. Allá llegamos y nos maltrataron, lo debo decir, nos maltrataron con tapabocas, humillándonos, burlándonos de un problema serio, nacional. No me vale el escudo de que, bueno, es parte del juego, es parte del fútbol, no me vale. Fuimos maltratados. Llegamos todo el trayecto del aeropuerto al hotel maltratados, tremendamente maltratados. En el hotel, todo el día con gente fuera, insultándonos, con platillos, con bombos, haciendo ruido, 24 horas, 41. No pudimos salir del hotel, ninguno de mis jóvenes pudo salir del hotel. En el Coloso de Santa Úrsula, México enfrentó a su similar de Trinidad y Tobago. La selección mexicana logró 3 puntos importantes en medio de un partido peleado y muy complicado, pese a enfrentar a una selección que prácticamente estaba eliminada del Mundial. Atención,
Tinto, la perdió México, llega Tinto, quiere el empate, llega Tinto. ¡Tinto! ¡Ah, qué golazo! Para despacharnos la botella de Tinto. Segunda ocasión que la selección azteca intenta jugar hacia atrás, ¿no? En vez de jugar hacia adelante, juegan hacia atrás. Se alarga un poco el esférico, la dejan hacia atrás. Rojas le pegó, golazo. En medio de un calor infernal y con todas las esperanzas a tope, México enfrentó a los Estados Unidos en el Azteca. El optimismo se desbordaba entre los aficionados mexicanos y era el momento perfecto para la selección de regalarle un espectáculo inolvidable a todo el país. Simplemente fue el mejor partido de aquel hexagonal. Pues ojalá y le hagan daño, te dejo. Ojalá se empache. Cuidado aquí. El tiro, gol. Llega Charlie Davis del FC Sox de Francia, es lo que querían los estadounidenses. Y muy temprano se le mueve el Gio. Sigue Cuauhtémoc. Le puede pegar, le puede pegar, le pega. Que le complica los efectos del sol. Acelera Juárez, gran jugada de Juárez. Juárez hasta la cocina. Sabá. De fuera de juego Neri, se va a acabar, se acabó, bendita victoria contra Estados Unidos. México le gana 2-1 en el Azteca y se compone la ruta hacia Sudáfrica. Cuidado con Torrado. En la cancha de Saprissa, México demostró un gran cambio de mentalidad y de estilo de juego que en su momento nos dejó más tranquilos y aliviados. El peligro había pasado y las cosas volvieron totalmente a la normalidad. Una gran victoria de 3-0 nos puso a solo 2 partidos de concretar la clasificación al Mundial. Vamos a ver si Giovanni hace una. Tiene a Guillermo Franco, sigue Giovanni que le pega, viene Giovanni. ¡Gol! ¡Gol! Pisa la pelota, mete el cambio de juego, va a ser un golazo. Vamos a ver a Giovanni. Sigue Giovanni, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, gol. Giovanni Dos Santos tiene el gol. Giovanni Dos Santos tiene el gol. Atención con Giovanni, llega guardado, igualito, gol. Ahí llegaba el primero de Costa Rica, pero señoras y señores, México ha derrotado 3-0. En una Estadio Azteca a reventar, nuestra selección supo llevar con tranquilidad el dominio del partido, frente a una selección hondureña que también estaba cerca de concretar un histórico regreso a los mundiales. Una victoria de 1-0 nos alegró, pero sabíamos de que no debíamos bajar los brazos si no queríamos complicarnos innecesariamente. Ya a esas alturas nos veíamos subiéndonos al safari. Es un tipo que nunca se ha presionado. Aquí está Blanco, siempre espera que el arquero le enseñe el movimiento, se acerca a Guevara, se convierte en un blindaje guardado. Aquí está Blanco, el momento del partido, Cuauhtémoc. El gran día llegó y México necesitaba derrotar a los salvadoreños para meterse en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Sin embargo, la propia clasificación mexicana no fue la que acaparó los principales reflectores, sino que un feroz enjambre de abejas encendió las alarmas. Adiós, vea usted la Phantom Azteca. Abejita, abejita, a tu casa, mi hermano. Abejita, ¿cómo? O sea, no, una cofradía de abejas, ¿qué le parece? ¿Y dónde está la abeja reina? ¿Dónde se encuentra? ¿Ve usted? Esa es la Phantom con estos bichos. Más allá de eso, la selección mexicana, tras tantas vergüenzas en el camino, dijo presente en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Aquí comienza otra vendida de humo por parte de las principales televisoras del país. Ahí llega el Guille, llega Cuauhtémoc.
¡Qué cañonazo! ¡Oh, qué gol! ¡Oh, qué gol! Olvídense de las abejas, las exterminaron, las han asesinado con un cañonazo de miedo, un 3-1. Casi un minuto aquí, Vela, ¡gol! El último partido fue un completo trámite para México, al empatar con Trinidad y Tobago por 2-2. De esta forma la selección mexicana se colocó segunda con 19 unidades. Una vez más se concretó la clasificación. Viene Baptiste, la figura Baptiste, gol de Trinidad y Tobago en 32 minutos. Un gran pase Esqueda dice ahí a por el golazo Esqueda. Recién hacía pocos minutos. Equipo trinitario, centro, ¡pum! Cabezazo, Ochoa fue cerrada, el partido se ponía otra vez a pista. Viene Barrera, buen centro, segundo poste, llega el empate, ¡gol! ¡Gol! La preparación mexicana de cara a Sudáfrica 2010 fue una completa locura. 12 partidos que en su mayoría fueron vistos como encuentros moleros y engañagente son los que jugó la selección para llegar en forma al Mundial. La convocatoria de la selección mexicana despertó muchas dudas y de hecho muchos no estaban de acuerdo con las decisiones del Vasco, con decir que les regaló un Mundial a jugadores con Lebofo Bautista, Guille Franco, Cuauhtémoc Blanco y al Conejo Pérez. Ya desde ahí empezamos a perder el rumbo. México fue emparejado con las escuadras de Sudáfrica, Francia y Uruguay. Nuestro grupo fue considerado como el grupo de la muerte y peor suerte no nos pudo haber tocado, ya que estaríamos peleando los puntos con dos potencias. No obstante, la vida nos tendió una mano. El partido inaugural fue bastante complicado para México, puesto que Sudáfrica nos descolocó con ese golazo que dejó a Conejo Pérez pidiendo hora con el psiquiatra. Sin embargo, Rafa Márquez salvó a México con el gol del empate. Un resultado de 1-1 los puso segundos en la tabla. El contragolpe, a ver qué es lo que pasa, viene el trazo largo, atención con esta, viene el Conejo Pérez, tiene que salir, llega el Conejo ya, ¡ah, qué golazo! ¡Qué golazo metió Shabalala, por el amor de Dios! La matatena hasta que por fin la tranquiliza Andrés Guardado. Al segundo palo llegan tres mexicanos. Atención que llega el empate, ¡gol! ¡Gol! El segundo partido de lejos fue el más brillante que tuvo México en todo el mundial, al enfrentar a una escuadra francesa totalmente aniquilada desde el vestidor. La selección nacional aprovechó las innumerables fallas francesas para imponerse con un 2-0 histórico. Aquí está el Chicharito Hernández, se apoya y la deja para Rafa Márquez, pisa la pelota, atención que no hay para el lugar, el Chicharito, ¡gol! ¡Gol! De sordos con Balbuena, se prepara, atención con Blanco, viene Cuauhtémoc, el impacto, ¡gol! ¡Gol! Señores, México derrota a Francia. Ese partido nos alegró hasta el alma, pero era bien sabido que la fiesta se nos podía acabar muy pronto. Estábamos realmente obligados a sacar los 3 puntos con Uruguay, para al menos quedar de primeros y evitar a Argentina en los octavos de final. En la ciudad de Rustenburgo, la selección mexicana mantuvo la posesión de la pelota, pero no fue suficiente para liquidar el partido. Los uruguayos nos aterrizaron a la dura realidad con una derrota de 1-0. Quedar uno fuera, allá va el centro por parte de Cavani, gol de Suárez. Gol de Uruguay, qué jugada en 2 tiempos. Aún así pudimos pasar de fase, pero qué peor rival para nosotros enfrentar en octavos de final que Argentina. Aquí se acabó todo para el paseo mexicano en Sudáfrica 2010. Con una actitud derrotista, cabizbaja y abrumados por el terror, los mexicanos salieron a la cancha para enfrentar su doloroso e inevitable destino. Argentina le metió un soberano baile a la selección mexicana con un 3-1 demoledor, y que reflejó claramente todas las palancas y trampas que hubo detrás de la nefasta convocatoria de Aguirre. Ese 3-1 refleja claramente lo débiles que somos en esas instancias. Argentina nos regresó a la realidad. Frente al arco, la puntea, atención que sale el Conejo, el rebote le queda a Messi, el disparo, gol de Argentina. Cuando México jugaba mejor sale el Conejo Pérez. Bueno, desde el fondo, caray, Ricardo Osorio, Higuaín, gol. Gol del conjunto argentino, lo de Ricardo Osorio no tiene nombre. Rebote, atención con Tevez, le pegó la Pache, qué golazo metió la Pache, Dios mío. Sí, bueno, cuando tienes futbolistas de esta categoría, ¿no? De pegue de larga distancia, la pelota es para Hernández, ya giró Hernández, sigue el Chicharo, ¡gol! Señoras y señores, se acabó el partido.
que el partido lo encaramos en igualdad de condiciones. El equipo mexicano los primeros minutos estuvo bien, fue superior a mi juicio, estuvo cerca del arco rival, pateó al arco, tuvo un par de acciones más y hay un antes y un después del gol que recibimos. No tuvimos tiempo de organizarnos y en el segundo tiempo ya fuimos otra vez con los cambios, un equipo que peleó, compitió, recibimos el tercer gol que parecía definitivo, lo fue, pero dimos la cara, peleamos, luchamos, insistimos, buscamos. Era más que obvio, y es sorprendente la cantidad de gente que todavía quiere defender lo indefendible. Javier Aguirre, en una rueda de prensa, osó decir que el fútbol mexicano estaba jodido y que solo le alcanza el nivel para llegar a los octavos de final. Bien diremos. ¿Cómo está México? Jodido. Se genera mucha expectativa en torno al equipo mexicano, esa es la verdad, y de repente hay voces ahí que se salen de tono, ¿no? Y campeones, bueno, joder, pues México es lo que es. Dar un salto a los 3 primeros tiene narices, ¿no? Entonces, esto acabando el mundial, directo para acá. Lo chistoso de esto es que grabó un comercial bastante penoso, por cierto, intentando inútilmente exaltar el nacionalismo mexicano. Aguirre y amo a México. No sé si siempre lo entiendo, pero sé que siempre lo amo. Y sé que por alguna razón cada 100 años México se propone hacer algo que suena imposible. Pero nuevamente es hora de soñar y de actuar. Hora de decidir si queremos ser el país que se siente predestinado al fracaso o el que se sabe capaz de construir el destino anhelado. Nuestro lugar es México, nuestro año 2010. Bien diremos. ¿Cómo está México? Jodido. La convocatoria de 23 jugadores que armó el Vasco fue objeto de mucha controversia por el hecho de incluir elementos avejentados que mostraban un nivel muy flojo y pobre, en vez de apostar por elementos jóvenes que tenían en ese momento los pergaminos para estar en el mundial. Incluso la no convocatoria de Jonathan Dos Santos causó reacciones enardecidas en todo el sector nacional. Pero el hecho de que convoque al Conejo de manera sorpresiva, cuando lo llamó, que lo pusiera como titular, que en el momento de la convocatoria dije, lo va a poner, si no, ¿para qué lo llama? Bueno, lo puso por la experiencia, hablaban del juego aéreo, estaba Jonathan, que había sido considerado, estaba el caso de Corona, que vuelvo a hacer mención de que me parece lo más injusto, sí. O sea, que dejes fuera a alguien por un problema extracancha, cuando la indisciplina, digo, no ha sido caso particular de uno, sino han sido muchos los que han tenido actos de incluyendo al técnico nacional. Se le pudo sacar más provecho, pero si ya a la hora de la primera alineación te encuentras con que Franco es titular, con que el Conejo es titular, digo, sin que se ofenda a nadie, sin que el Conejo es titular, con que algunos que podían funcionar mejor siguen en la banca, entonces de repente no entiendes mucho qué fue lo que se intentó en estos partidos de ensayo. Contra Holanda fue donde peor se vio el equipo mexicano. A esas alturas todos sabemos lo comercial que es esta selección, y siento que aquí se puede evidenciar mucho más. Los contratos comerciales con diferentes empresas mexicanas poderosas son parte vital de la selección, y el hecho de grabar comerciales e incluso capítulos de series de comedia puso al descubierto lo arruinados que estamos. No nos sorprenda que nos vean de a menos otras selecciones. En definitiva, el discurso que dio la selección mexicana en todo el proceso eliminatorio y mundialista fue este: pasemos del México del sí se puede al México del ya valió madre. Tanto Aguirre como los factores externos, sobre todo Televisa, que lo influenciaron a armar un equipo tan limitado, fueron los culpables del fracaso. Es más, esto se viene viendo desde hace muchos años, y sorprende que hasta ahora no nos demos cuenta. Yo, siendo mexicano, tengo que ser honesto con todos ustedes. Hacer este video duele en el alma, pero es necesario que entendamos que esta selección está siendo destruida por la incompetencia de sus dirigentes. Esta selección dejó de ser, desde hace mucho tiempo, un equipo que nos represente y que haga valer los valores de este país. Es un equipo hecho por empresarios que quieren llenarse las arcas de dinero a costa de la ingenuidad de la gente. Creo que somos los únicos en el mundo que ya no sienten ninguna emoción por ver a su selección, y que incluso hacemos de todo para que nos veten de un mundial, para que de una vez por todas se empiece a tomar en serio el fútbol. No tengo ni la más mínima idea de hasta cuándo va a durar esto, pero es una realidad de que nuestro fútbol necesita cambios y de forma urgente. Esta fue la historia de México rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Sin duda, una historia bastante interesante y a la vez lamentable, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, compártanlo con sus amigos, hagámoslo viral, hagamos que YouTube recomiende este video para que más personas lo puedan ver. Nos vemos a la próxima, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Cami fuera.